Bueno, buenos días y buenas noches. Digo ambos saludos porque esta charla va a estar colgada tanto para la cátedra de Viviana Migliori como de Silvia Romeo. Yo soy el arquitecto Samuel Schusterman, adjunto de ambas cátedras, y esta charla fue preparada originalmente hace algunos años con Roberto Castelli, un arquitecto que fue jefe de trabajos prácticos de la cátedra de Migliori, y actualmente con Diego Sáez, arquitecto Diego Sáez, que es docente en la cátedra de Romeo a la noche, y quien va a colgar también un anexo de esta charla con consejos de predimensionado de todo tipo de estructuras. Bueno, vamos a usar algunos conceptos que repetimos, inclusive de la clase de presentación. El primero es que trabajamos con un eje de pensamiento que es material, materialidad y materialización. Seleccionamos materiales, trabajamos con sus cualidades expresivas y luego tenemos que poder resolver cómo todos estos materiales se integran, se juntan en un proyecto de arquitectura. Tratamos de disolver la hipótesis de que hay un supuesto conflicto entre los proyectistas y los calculistas, porque esto es una falacia, somos parte de un mismo proceso y trabajamos de manera complementaria. Todos los organismos de la naturaleza tienen una estructura y están compuestos por infinitas partes, infinitos componentes. La tarea de desarrollar un proyecto de arquitectura es la de resolver las relaciones de vínculo entre las infinitas partes que lo componen. Los proyectos de arquitectura, igual que los elementos de la naturaleza, también están compuestos por una cantidad innumerable de partes. La estructura es el soporte de la idea y buena parte del proyecto arquitectónico y del desarrollo de la obra. En varios ejemplos que vamos a mostrar, vamos a ver cómo el diseño estructural es la resolución de buena parte del proyecto. El lenguaje que utilizamos para comunicarnos tiene una estructura. Cuanto más rico sea el lenguaje, más profundo es el pensamiento. La estructura es un sistema de transmisión de cargas a tierra. Debe estar en equilibrio y sin deformaciones. Trabaja con las fuerzas básicas de la naturaleza, la gravedad, el viento, el agua, el suelo. Las cargas gravitatorias, compresión, flexión, cargas laterales o esfuerzos horizontales, el sismo, cargas concentradas, cargas dinámicas, cargas permanentes, cargas accidentales. El proceso de ejecución de la obra es inverso al proceso de cálculo. El análisis de cargas empieza de arriba hacia abajo. Empezamos, digamos, por el tanque de agua, vamos sumando todas las cargas hasta que llegamos a las fundaciones. Y el proceso de obra es inverso. Empieza por las fundaciones y termina allá arriba en el tanque de agua. Por eso es importante, y vamos a ver un par de ejemplos, cuando terminamos de hacer el cálculo estructural, necesitamos el cálculo de la capacidad portante del suelo. El estudio del suelo es un componente importante en el proceso de cálculo. La selección del sistema estructural y constructivo depende de una serie de factores que están relacionados al sitio. No es lo mismo construir en Buenos Aires o construir en algún pequeño pueblo del interior o en una zona sísmica. Tiene que ver con la disponibilidad de recursos humanos y recursos materiales, la posibilidad de que ambos lleguen al sitio de la obra en la cantidad y a tiempo para cuando los necesitemos. Por eso es ideal una definición temprana del sistema estructural y del sistema constructivo, acompañando el proyecto desde los primeros bocetos. Por último, tenemos que saber proyectar y predimensionar la estructura, manejar los conceptos estructurales de manera de poder sostener un diálogo fructífero con el calculista, sin perder nunca nosotros, los proyectistas, el control del diseño estructural. Vamos a ver ahora imágenes que ilustran estos conceptos.
Perdón. Esta imagen ya la vieron en la clase de presentación, probablemente. A la izquierda tenemos el Panteón en Roma, un edificio construido con un monomaterial que con un gran espesor resuelve todo: el cerramiento, el envolvente, la estructura, el acondicionamiento térmico. Todo está resuelto con un solo material. La única entrada de luz es la cúpula en el centro del edificio, y es un edificio que no tiene ninguna clase de instalaciones. Por supuesto, por la época no había ni aire acondicionado, ni electricidad, ni ninguna otra cosa que permitiera resolverse de manera distinta de como lo estamos viendo. A la derecha tenemos el Cursal de Moneo, que es una sala de espectáculos frente al mar en San Sebastián, concebido como un faro de cultura, y digamos, en la evolución del sistema constructivo, el sistema estructural, aparecen un montón de pieles distintas, cada una con una función específica, que tiene que ir resolviendo las demandas que presenta un proyecto de esta naturaleza. Este edificio, que se llama la Basílica Paladiana, que nunca fue una basílica, pero le pusieron ese nombre por el tipo de cubierta, en realidad era la municipalidad de la ciudad de Vicenza, en Italia. El autor es Andrea Palladio, el famoso Palladio. Y este edificio albergaba la alcaldía, y en la planta baja locales comerciales y una cárcel. Estaban los calabozos de la ciudad. La loggia que lo rodeaba, en algún momento de su historia, se colapsó, se derrumbó, y le encargaron a Palladio la reconstrucción. Cuando Palladio empieza a ver el ritmo estructural que ya traía el edificio, y con la metodología de cálculo que él manejaba en esa época, se da cuenta que el arco que tenía que desarrollar para respetar la luz entre apoyos tenía una altura superior a la losa del primer piso, con lo cual resolvió agregar puntos estructurales haciendo un arco más pequeño, como ven en la imagen, dos columnitas pequeñas y unos agujeritos en los tímpanos que los llamó óculi, para permitir más la entrada de luz. En este caso, claramente, el diseño estructural, el cálculo estructural, resolvió el problema del proyecto y del programa. Acá ven el edificio y la planta, lo que les decía recién. Esta es la planta modificada por Palladio. Ya se ven ahí los apoyos de los pequeños arcos y las columnitas. Es muy interesante ver lo que pasa en las esquinas, como en todos los proyectos de arquitectura. Cuando uno trabaja con una modulación, cuando llega a la esquina, se juntan espesores y hay que resolver cómo pega la vuelta al módulo. Palladio lo resolvió de esta manera, sin alterar la materialidad, sin alterar la imagen de su proyecto. Resolvió con este recurso la manera de pegar la vuelta en la esquina. 400 años después aproximadamente tenemos el Fórum de Tokio de Rafael Viñoly. Es un edificio de 4 salas de teatro de distinto tamaño, todas vinculadas por un hall en forma de lenteja. Esto es del año 90. Y digamos, lo que vamos a mostrar es precisamente la resolución estructural de este hall, que está apoyado en solo 2 columnas, y la cubierta está resuelta como si fuera el casco de un barco. Esas vigas metálicas curvas semejan las cuadernas de un barco, es la estructura de un barco de madera,
y desde allí se sostiene la subestructura de la piel de vidrio. Todo el proceso está resuelto con estas dos columnas, y aquí vemos en estos esquemas comparativos que están en escala, la resolución de un problema estructural y otro, y vemos cómo la resolución del problema estructural resuelve el problema y materializa el proyecto. El edificio de Norman Foster, originalmente para el Banco Ciudad, hoy es la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está en Parque Patricios, está resuelto estructuralmente con hormigón armado a la vista, con una grilla de 8×8, son losas sin vigas y con capiteles corridos, con columnas de 1 metro de diámetro y una grilla de 16×24, con parasoles en las caras este y oeste, y las bóvedas y los capiteles que direccionan las visuales hacia el atrio y el parque en el sentido norte-sur. La grilla de 8×8 obedece también a submódulos que son las cocheras en el subsuelo. Las cocheras tienen un módulo de 250, 3 cocheras son 750, más 0,50 y 0,50 de cada columna son los 8 metros del módulo, y a su vez los puestos de trabajo se calculan con un módulo de 1,60 por 1,60. Este edificio, perdón, se me pasó una diapositiva. Acá se ve perfectamente, por un lado, la direccionalidad de las bóvedas hacia el parque, el tratamiento de esas bóvedas, esas ranuras que se ven, es un tratamiento acústico. En la imagen de abajo, el atrio con el gran, digamos, semicubierto que protege de la luz del norte, y el espacio central en la imagen de la derecha, con esa gran luminosidad y gran espacialidad que tiene un edificio que prácticamente no tiene divisiones internas. Esta es la lámina del concurso y va a título informativo porque nosotros entendemos en la cátedra, y creo que es un tema que se está estableciendo por suerte en el criterio de todos los profesionales, que tiene que ver con la sustentabilidad. Este es un análisis del concurso del tema de la sustentabilidad, la orientación, los vientos dominantes y el control de todos los factores que tienen que ver con el impacto de la naturaleza. Ahora pasamos a una breve reseña de sistemas estructurales. Las imágenes de arriba son el Fórum de Tokio girado, invertido, y fíjense la similitud con la imagen de abajo, que son los hangares de Orly, de Eugène Freycinet. Miren, tiene 100 años eso, y esto mide 175 de largo, 91 de ancho y 60 de altura. Fíjense la escala del avioncito ahí abajo. Elimina toda la oposición entre techo y pared y resuelve con un solo material, el hormigón, toda la estructura, mucha resistencia con poco peso, como la chapa ondulada. Esta es una obra en Mar del Plata. La idea de mostrar esta imagen es mostrar cómo se sostiene un techo de madera cuando no hay apoyos suficientes que corten la luz del elemento central, que se llama correa. Los que van en el sentido de la pendiente se llaman cabios, y las cabreadas sostienen la cumbrera, acortan la luz y permiten trabajar con palos de secciones razonables. Esta imagen muestra cómo un mismo elemento estructural que vimos recién, que es la cabreada, invertida, otra vez resuelve el proyecto y el diseño estructural.
Esta es del año 75, un lugar privilegiado, es una pequeña cabaña en el bosque. Bueno, El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. ¿Por qué ponemos esta imagen? Porque todo está hecho a la medida del hombre. Esta es una relación, un estudio de relaciones antropométricas. Este señor, que es el que posó para Leonardo, después de posar se tuvo que vestir, aquí lo vemos vistiéndose. Y este mismo estudio lo hereda y lo actualiza Le Corbusier. Estas imágenes seguro que las han visto más de una vez. Todo esto ha condicionado las relaciones de altura, sobre todo de los elementos de la arquitectura. A qué altura es cómodo sentarse, a qué altura es cómodo tener una mesa, a qué altura es cómodo tener la mesada de la cocina. Abajo a la derecha, el 86, ese que aparece, es la altura de las mesadas de cocina y de los electrodomésticos. Está normalizado. Bueno, dijimos ya que es una estructura, un sistema de transmisión de cargas a tierra. Es interesante mirar nuestro propio esqueleto, que está diseñado para albergar todos los órganos internos que en un edificio serían las instalaciones. El costillar, nuestro pecho, está diseñado de ese modo para poder albergar la instalación de nuestro organismo, que igual que en los edificios es la más voluminosa, que son los pulmones. Todo el diseño de la cadera, todo eso está, ahora lo van a ver en otra imagen, está diseñado por Tata Dios, por la naturaleza, para albergar todos los órganos internos. Acá vemos 3 ejemplos que con saltos de escala enormes, pero que conceptualmente se manejan con los mismos criterios. A la izquierda es el banquito de la facultad, donde ponemos nuestros trastes todos los días, y podríamos decir que esas 4 patas son las columnas, la planchuela donde ponemos los pies serían las vigas de arrastramiento, los tacos de goma de las patas serían las bases, y la tapa de madera sería una losa. La garita que vemos en el medio, muy rudimentaria, pero tiene el mismo concepto. Tenemos 4 patas, tenemos un piso que arriostra, tenemos una cubierta, y tenemos una piel que lo envuelve, con una instalación a la vista. El edificio de la derecha, que seguramente también todos conocen, la Tête de France, en París, es un edificio infinitamente más complejo, del cual vamos a hablar más adelante, pero que trabaja con criterio muy similar. Acá vemos lo que hablábamos recién, es la estructura y las instalaciones. Hormigón. Este edificio de Eduardo Catalano y Horacio Caminos, que son los autores de la Embajada de Estados Unidos, del edificio del Mercado del Plata, que es donde funcionaba hasta que se mudó a Parque Patricios el gobierno de la ciudad, y la famosa Florigenérica, que está al lado de la Facultad de Derecho. El edificio, nuestro edificio, muestra casi todas las cosas que se pueden hacer con hormigón: casetonados, parasoles de hormigón que el edificio tenía y que fueron eliminados por falta de mantenimiento, pues empezaron a caer, pases para las instalaciones, apeos, estas vigas que se ven en los halls frente a los ascensores, estas vigas pequeñas apean sobre la viga que da al patio. Los entrepisos están colgados de las losas. Un tensor es una columna que trabaja, en vez de hacia abajo, hacia arriba, le lleva la carga hacia otro elemento estructural que después la transmite a tierra.
Este es el primer edificio de cocheras que se hizo en Alemania en la posguerra, es del año 50, alberga 700 cocheras, y lo interesante acá es que la carga dinámica, que es el auto moviéndose por la rampa está colgada de tensores que a su vez cuelgan de ménsulas. La otra cara del edificio es simétrica, por una rampa se accede, por la otra se egresa, pero es muy interesante ver este planteo estructural. Ahora vamos a ver las articulaciones, los pórticos articulados. La imagen de la izquierda, los Pumas enfrentando a Irlanda en el scrum. Ambos equipos se empujan para disputarse la pelota, la articulación está en los tobillos de los jugadores y en el punto central, que es donde se abrazan. Acá el que gana se lleva la pelota. Si esto pasara en un edificio, se nos derrumbaría. Digamos, las fuerzas opuestas tienen que estar en equilibrio. El edificio de la derecha, que es el pabellón de París de 1889, de Charles Duterte y otros tres ingenieros que trabajaron en este proyecto, tenía 420 metros de largo, 115 metros de ancho y 43 metros de altura. 46.000 metros cuadrados sin apoyos. Los pórticos son triarticulados porque hay una rótula abajo de cada lado y otra articulación en el centro. Miden 3,50 metros de ancho por 75 centímetros, todo remachado en caliente. Esto se hizo junto con la Tour Eiffel. Ambos estaban destinados a ser desarmados después de la exposición y por suerte la Tour Eiffel se arrepintieron y quedó. Seguimos con estructuras metálicas. Esto es en Londres. King's Cross es una estación de tren de 1850 aproximadamente, no me acuerdo del año exacto, pero trabaja con una lógica parecida, y exactamente enfrente la nueva estación, y esto es una estereoestructura que nace de esta columna central que parece como si fuera un gran paraguas. Si observan con detenimiento, allá atrás donde se ve luz, se ven unos brazos en diagonal que van a parar a columnas, que son estas columnas. Esta especie de mano que sostiene la cubierta está apoyada en una columna, y hay un punto, como una aureola negra, que es un punto en donde esto puede rotar. ¿Para qué tiene que rotar? Porque las acciones del viento producen movimientos en las estructuras metálicas que los elementos estructurales tienen que poder absorber. Este es el aeropuerto de Heathrow, de Richard Rogers. Otra vez vemos acá un sistema estructural de grandes luces resuelto con elementos metálicos y todo un sistema de resolución de vínculos. Acá también hay rótula, esto también tiene que poder moverse, además de sostener la cubierta, igual que mostramos en el Fórum de Tokio, está sosteniendo la subestructura de la piel de vidrio que cierra el edificio. Otro ejemplo que se ve mucho en la facultad, el edificio de Campos Baeza. Esto es un gimnasio. Es interesante ver en esta imagen central el proceso constructivo, cómo se monta un edificio de esta naturaleza. Esto es aparenta ser una cubierta plana. Es importante destacar que no hay cubiertas planas, porque todas las cubiertas tienen que tener alguna inclinación para sacar el agua hacia los pluviales. Por último, en Ezeiza, este lugar lo deben conocer casi todos, tenemos
la resolución estructural con vigas reticuladas que van a apoyar en esas columnas que están en los bordes y que también trabajan con diagonales para ir absorbiendo todos los esfuerzos horizontales que produce el viento. Estos edificios, en general los edificios de cubiertas metálicas y de cubiertas livianas, el peso propio es despreciable frente a los efectos del viento, tanto como digamos, empujes horizontales como a la succión. Estos edificios tienen, la carga de viento produce un esfuerzo hacia arriba. La General Paz tenemos ejemplos de puentes, esto estamos hablando ahora de estructuras metálicas de grandes luces. El puente de la izquierda surge de una eliminación de columnas centrales. Cuando se amplió la General Paz, este puente tenía columnas en el medio y había que eliminarlas para poder ampliar los carriles de tráfico. Y la solución que encontraron, muy ingeniosa, fue construir en metal el diagrama de momento. Digamos, este sistema que resultó tan exitoso, después lo repitieron varias veces a lo largo de la General Paz, en lugares en donde ya no había que eliminar columnas, pero que les permitía salvar una luz muy importante con el mismo sistema. Y los otros son los puentes peatonales, que tienen un largo también, una dimensión muy importante entre apoyos. Y fíjense el efecto de la sombra de las cruces del techo, de la cubierta, que se reproducen en el piso, nos cuentan que la estructura del piso es igual que la de el plano superior, pero tiene un piso para transitarlo. Esto también lo van a ver en varios ejemplos. Esta es la Casa Bianchi de Mario Botta, en Italia. El acceso a la casa está resuelto con un puente del tipo de las vigas Vierendel, muy liviano, porque solo transita poca gente. El Museo de Kazuyo Sejima, que, digamos, con la piel de vidrio es difícil darse cuenta, pero internamente este edificio está construido de la misma manera. Tiene una estructura similar a las vigas Vierendel, con largas distancias entre apoyos. Otro ejemplo similar, con un enorme voladizo, se ven las diagonales, son cables en este caso, y si observan con detenimiento, en la cara inferior del piso de esta casa se ven también diagonales, que son las que arriostran, se llaman cruces de San Andrés, que arriostran el edificio para tomar esfuerzos horizontales. Las oficinas Johnson de Frank Lloyd Wright, las famosas columnas hongo con los capiteles que casi se tocan entre sí, son como un precursor primitivo de los entrepisos sin vigas. El capitel tiene la misión de evitar el efecto de punzonamiento que produciría la columna en la losa. En los entrepisos sin vigas se pueden trabajar con luces de hasta 6 metros sin grandes esfuerzos estructurales. Es conveniente no pasarse de ahí. Estructura de transición. Este edificio, ahí dice Eisenson fue el estudio local. El proyectista es un estudio americano que se llama Kohn Pedersen Fox. Este edificio originalmente llegaba hasta donde está el círculo rojo, era el edificio de oficinas, y de acá se imprimía el diario La Nación, con lo cual había depósitos de grandes bobinas de papel.
Por eso las fundaciones, al cambiar el destino y eliminar todo ese peso, las fundaciones estaban aptas para soportar todo lo que se le agregó arriba y convertirlo en un edificio de oficinas. Pero había que generar una estructura de transición, porque el módulo estructural de la torre nueva no coincidía con el de abajo. Entonces se diseñó este sistema. Ese aspecto rugoso que tiene es una pintura intumescente, es un retardador de la acción de fuego, o pintura ignífuga, que se usa para proteger del calor en caso de incendio, y estas estructuras metálicas, y que no colapse el edificio, por lo menos antes de que sea evacuado. También lo que se ve acá es el techo de esto es un steel deck. El steel deck es más liviano, pero no se pueden hacer entrepisos sin vigas. Otro ejemplo de viga de transición, este es un edificio que hizo mi estudio en la ciudad de Ramallo, con un sistema estructural que también se usa mucho en la facultad, que es el sistema Prenova. Ahí donde está el círculo rojo, ahí nace una columna que en el hall del edificio no está. Por eso la imagen está mostrando una columna que ha desaparecido, que viene de los pisos superiores, pero no podía caer en la planta baja porque caía en el medio del hall. Así que hubo que diseñar una viga de transición, una enorme viga de transición, que ahí la ven, está donde está parado el señor con el casco amarillo, que es el operador de la pluma. El señor de la izquierda con el casco blanco es justamente Diego Sáez, que trabaja en la empresa Prenova y que hacía la inspección de obra. Y en esa viga que se ve empezándose a llenar, ahí se ven los pelitos de la columna que nace, entraron 2,5 camiones de hormigón, casi 20 metros cúbicos de hormigón. Acá se ve a la izquierda la viga vacía, a la derecha la viga llenándose. Otra viga de transición, esta es otra obra de mi estudio, es un templo evangélico. La iglesia original, que está del otro lado de este tabique de Durlock, la habíamos hecho varios años antes. Después ellos compraron el terreno que estaba espalda con el que ya tenían, para ampliar el templo, y exactamente en este punto del lado del templo existente está el púlpito, el escenario, con lo cual al transformarse en una iglesia bifronte, por decirlo de alguna manera, no podíamos tener una columna en el medio del escenario. Acá este lote tiene 17 metros de ancho, y en el medio de esta viga nace una columna para los 4 pisos superiores. Fíjense en la imagen de la izquierda arriba, el señor que está parado, el operario que está parado trabajando, que es una persona, digamos, de altura normal. La viga esta tenía más de 2 metros de altura, y acá también entraron un par de camiones de hormigón. Bueno, volvimos a este extraordinario edificio. Este edificio lo proyectó un arquitecto dinamarqués, Johan Otto von Spreckelsen, lo ganó en un concurso, y no lo vio terminado, se peleó con los franceses y murió antes de que la obra estuviera lista. Es un cubo casi perfecto de 110 metros de lado, o sea, la cubierta tiene 110 por 110. En el vacío que se genera en el medio entraría la Catedral de Notre Dame. Está completamente forrado en Carrara y en granito gris, y vidrios reflejantes. Contiene 115.000 metros de oficinas, y la estructura
está resuelta, está construido sin juntas de expansión, apoya en juntas de neoprene. Las bases, hay una interfase entre la base y los pórticos, que están profundamente enterrados. Cada pilar, cada pórtico de estos soporta 4 veces el peso de la Tour Eiffel. Y su construcción involucró una síntesis de técnicas de ingeniería y de técnicas constructivas. Son pórticos de hormigón de 110 metros de lado a intervalos de 21 metros. La cubierta es una plaza. Fíjense en el corte abajo, que las vigas que la soportan, que la vinculan a los pies de los pórticos, tienen toda la altura, que son aproximadamente 3 pisos. Acá se ve el proceso constructivo, el postezado de esas vigas. Esas máquinas que ven ahí son las máquinas que hacen el trabajo de postezar esas vigas. Bueno, antes hablamos del sistema de transferencia de cargas, qué pasa cuando llegamos al suelo. El primer consejo que damos es: nunca trabajen para un cliente que no quiera pagar un estudio de suelos. Un estudio de suelos cuesta muy poca plata en relación a lo que uno va a poner arriba de esas fundaciones, y muchas veces, si las bases están mal diseñadas por falta de información de las características del suelo, los edificios se fisuran. Este grabado, no sabemos si el proyectista era Rengo, si tenía el tablero inclinado o le falló el suelo, pero lo más probable es que haya fallado el suelo. Mal calculado la fundación y la torre se inclinó. Gracias a Dios no se cayó nunca. La imagen de la izquierda está, es la Piazza San Marco en Venecia. Ustedes saben que Venecia está construida sobre una laguna, y muchas veces las crecidas hacen que esta plaza se inunde. Llenarse de agua y vaciarse de agua genera asentamientos diferenciales. Lo que se ve en la imagen de la izquierda, esos globos amarillos y las cornisas del edificio que están serpenteando, obedecen a asentamientos diferenciales de las fundaciones de estos edificios. Esto es producto, obviamente los disculpamos a los venecianos por las técnicas de aquella época, pero esto es producto de un error de diseño en el sistema de fundaciones. Bueno, estas imágenes que les voy a mostrar pertenecen a una obra que hicimos hace muchos años en un club de campo en el Tigre, que está hecho sobre refulado. Refulado es lo que levantan las dragas cuando dragan los canales, que es barro y conchilla, básicamente. Entonces son suelos muy malos y con las napas casi a flor de la superficie. Acá a 50 centímetros del suelo había agua. Y en estos casos lo que hay que hacer es fabricar un suelo. Acá se ve el proceso, se pone un geotextil, se vuelca tierra, la tierra se va apisonando en capas de 20 centímetros, el geotextil se pone para evitar que con el agua se vayan lavando lo que llaman los finos de la tierra y se vaya asentando mal el terreno, y después hay que empezar a hacer un proceso que se llama de pilotaje. El análisis de suelo acá nos dio que la profundidad de fundación era a 23 metros. 23 metros había que hincar los pilotes. El pilote es una especie de clavo y la máquina que lo hinca es una especie de martillo. Ahí se está viendo. El módulo de pilote no puede ser más largo de 12 metros, porque 12 metros es lo que puede transportar un camión. Entonces se hinca el primer módulo con esta máquina pilotera, que es una especie de martillo gigante, como dije recién,
y se va hincando hasta que queda a flor de tierra. Después hay que agregarle el módulo que sigue. Los pilotes vienen preparados con un elemento metálico que permite soldar un módulo con el otro y seguir clavando hasta la profundidad de fundación. Cuando se termina de pilotar, lo que queda a la vista en el terreno son ese cilindrito que se ve ahí y esos pelitos que salen. Allí hay que fabricar esta especie de nudo, que es de donde va a salir después las bases de las columnas, y está atravesado por las vigas de arrastramiento. Sismo. El sismo tiene dos características. Una es movimiento horizontal y el otro es vertical. El vertical es un movimiento de fractura. Este es el edificio central, la sede central, las oficinas del Grupo Sodimac en Santiago de Chile, diseñado por un arquitecto argentino, Eduardo Isaacson. Chile y Japón son los países que tienen mayor actividad sísmica, y se desarrolló una técnica que es el edificio tiene dos subsuelos, la estructura de los subsuelos termina en el nivel de planta baja, y ahí aparece, se ve en la imagen de abajo a la derecha, un cojinete de neoprene, es un neoprene muy especial, y todo el resto del edificio parte de ahí. Ese cojinete hace de amortiguador y permite que el edificio se mueva durante el sismo y absorbe todo eso sin poner en colapso la estructura, la subestructura de los subsuelos, que es la que en realidad sostiene todo. En la imagen de arriba a la derecha se observa, esa es la salida de emergencia, es un puente que también tiene previsto que el edificio oscile y que el puente no se quede sin piso en ningún momento. La baranda está cortada y puede moverse horizontalmente. Bueno, este es el edificio se llama el edificio Z, de Machado y Silvetti, en el Polo Dot. Originalmente era parte de la fábrica de Philips, y se le agregó todos esos pisos de arriba, ese curtain wall que rodea los pisos que se agregaron, pero este edificio era un edificio industrial, estaba preparado para un tipo de solicitación, y al transformarse en edificio de oficinas, la solicitación cambió. Entonces hubo que hacer todo un trabajo de refuerzo de la estructura, muy particular. Perdón, ahí me falló la... Este es el edificio original. Esta losa del medio se sacó, y hubo que encamisar todas las columnas y todas las bases. ¿Qué es encamisar? Es agregarle sección, porque al haber un cambio de relación de cargas, estas columnas iban a traer más carga que las que habían sido diseñadas originalmente. Entonces, tanto la columna como las bases había que reforzarlas. El procedimiento se apuntala todo, se dejan las bases en el aire, y se hace este procedimiento que ven acá. Acá ven en primer plano la base nueva con toda la estructura preparada para ser llenada, la siguiente todavía es la base vieja, y también se ve cómo se va encamisando la columna. Acá ven en la foto de la izquierda la columna en proceso de encamisado, y a la derecha la base. Acá debería pasar un video que no está pasando, de cómo se desarrolló todo este sistema, así que se los debemos.
Bueno, vamos a mostrar una pequeña evolución de los sistemas estructurales. Los más primitivos, piedra. Los de arriba son, a mí me gusta llamarlos chalecitos megalíticos. Lítico quiere decir piedra. Abajo a la izquierda, Stonehenge, más allá de su significado simbólico y religioso, que creo que todavía no conocemos, las piedras que hacían de dintel, la separación entre las columnas, obedecía a la posibilidad de luz entre apoyos que admite la piedra. La piedra trabaja muy bien a la compresión y muy mal a la tracción. O sea que no soporta esfuerzos de flexión. Entonces los apoyos tienen que estar muy próximos uno con el otro. La pirámide, sistema más elemental de apilar cargas. Todos sabemos que las pirámides tienen pasadizos y cámaras internas, pero básicamente como imagen conceptual es la manera más elemental de apilar cargas. Esto es en el sur de Italia, cerca de Nápoles. Paestum se llama este lugar. Esto es del año 800 a.C., es el templo griego de Neptuno. Reforzando la idea de lo que decíamos recién de la capacidad de la piedra, fíjense que las columnas están tan próximas y tienen tanta sección una con la otra, que en esta visión sesgada parecen prácticamente un muro. Los dinteles son muy pequeños. Y en la imagen de la izquierda lo que se ve es el arco que transmite sus cargas a los muros. Fíjense la dimensión del arco, el espesor de los muros y la relación con una figura humana. Esto es el románico, aparece el románico, es la bóveda de cañón corrido, los empujes horizontales siempre los toman los muros, que son enormes y tienen escasas posibilidades de ser perforados. Las aberturas son muy, muy pequeñas por la misma razón que decíamos antes. Hasta que aparece el gótico. Esto son dibujos de Viollet Leduc, que es un análisis de cómo transmitir las cargas hacia los contrafuertes. Acá aparece el arco ojival y hay un cambio fundamental en el manejo de la estructura, porque esto permite, las iglesias se van para arriba y esto permite la aparición de grandes aventanamientos y nace el vitró. Acá ven cómo cambia la luminosidad dentro de las iglesias. El Leiter Building es uno de los primeros rascacielos, aunque hoy nos parezca una pequeña torta, pero en su momento esto era un rascacielos. Esta imagen que ven, el edificio original tenía 2 pisos menos. Es una estructura metálica revestida en mampostería, por la mampostería lo protegía del fuego, del incendio. Los entrepisos, como ven en el diagrama de la derecha, los entrepisos están rellenos con ladrillo hueco madera. Las ventanas estas venían en módulos que se colocaban con una grúa, son como un rudimentario curtain wall, ya venían prearmados de taller. Y acá hay un cambio fundamental en el orden jerárquico de los edificios, porque en el año 1857 aparece, inventado por Elisha Otis, Otis es una marca de ascensores que todavía existe, aparece el ascensor. Digamos, antes los pisos altos eran los más baratos porque había que subir mucho por la escalera, y a partir de acá empiezan a ser los más caros, pues son los que tienen mejores vistas. Entonces se liberan las plantas bajas y aparecen los comercios. Inmediatamente después de esto, Louis Sullivan, que es inmediatamente posterior a Le Baron Genet, ordena los rascacielos de acuerdo al orden clásico, base, fuste y capitel, y escribe aquella famosa frase que dice: es ley de todas las cosas orgánicas e inorgánicas
que la forma sigue a la función. Este es el almacén Tietz en Berlín, todavía manejan una arquitectura académica, clásica, pero la evolución de la tecnología del hormigón y del hierro permite hacer una vidriera gigante para este edificio, que es una tienda, y liberar completamente la fachada de la función de soporte de la cubierta. Esta es la Bauhaus de Dessau, 1926, es el ala de talleres de Walter Gropius, y acá a través de la transparencia del vidrio se nota claramente que la estructura es completamente independiente de la fachada y libera de esta manera para poder acristalar toda la piel del edificio. Le Corbusier, acá ya empiezan a aparecer la estructura de hormigón con muros de ladrillo, de cerramiento. Esta imagen que es del propio Corbu, que muestra un auto, fíjense, el auto parece una carreta rudimentaria y el edificio ya se ve muy moderno con la ventana corrida y la estructura, fíjense que las columnas están desplazadas en el frente del muro de cierre. Corbu era admirador de los barcos, los aviones y los trenes como expresión del mundo maquinizado. La Ville Savoie, acá nuevamente la ventana corrida, la estructura independiente. Las columnas de la izquierda están a filo de la mampostería, las que están debajo de la ventana corrida están desplazadas. La Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, de grandes voladizos sobre el manantial. Todo esto es evolución de las técnicas de constructivas y de cálculo estructural. A veces este manantial crece y puede fallar. Ahí lo vemos a Frank abajo a la derecha preguntándose ¿qué pasó? Casa Farnsworth de Mies van der Rohe. 8 columnas soportan el piso sobrelevado porque esta es una zona inundable y está limitada por cristal de piso a techo toda la vuelta, y las únicas cosas opacas son los sanitarios y algunas pequeñas cosas de equipamiento. Todo el resto es vidrio y una integración, esto permite una integración absoluta con el paisaje. La Glass House de Philip Johnson, un concepto muy similar, pero apoyado en tierra. La Torre Seagram de Nueva York, de Mies van der Rohe y Philip Johnson, es uno también de las primeras grandes torres, posible gracias al desarrollo de la tecnología del hierro y del curtain wall. Nueva York, Manhattan, digamos, tiene un suelo de piedra, eso permite, tiene una gran capacidad de carga y permite levantar estos edificios sin tan tremendas fundaciones. El detalle acá es que este edificio está retirado, muy retirado de la línea municipal. Esto fue una negociación entre las autoridades de la ciudad y los desarrolladores inmobiliarios, que les permitió ganar altura a cambio de resignar pisada para que las calles, las avenidas no fueran muy oscuras. Y acá hacemos una pequeña comparación, fíjense el enorme salto en el desarrollo de las técnicas estructurales y constructivas. Las plantas están en escala. El edificio, la Torre de Seagram, tiene con prácticamente la misma pisada o menos
no sé cuántos pisos tiene, no me acuerdo ahora, pero debe tener como 60 pisos, y el edificio Palladio tiene planta baja y 1, porque todo el resto es esa cúpula. La ópera de Sydney, también ganada por concurso por John Hudson, también se peleó con los australianos y no había terminado su edificio, murió antes. Este es un estudio de distintas variantes que él realizó antes de llegar a la fórmula definitiva, pero digamos, es básicamente este otro edificio que muestra cómo el diseño de la estructura resuelve el programa y el proyecto. El Pompidou, de Renzo Piano y Richard Rogers, también ganado por concurso, se terminó en el año 77, el concurso es del 71, es un ejemplo de expresionismo tecnológico, es una especie de gigante y musculosa fábrica de cultura, así lo definieron ellos en la memoria del concurso. La estructura metálica fue fabricada en Alemania por la empresa Krupp, son vigas reticuladas de 13 metros que permiten cubrir luces de 48 metros entre apoyos, le da una gran flexibilidad a los interiores y está mostrando todas sus instalaciones. Todas las instalaciones están a la vista. Es decir, resuelve la interferencia con las instalaciones mostrándolas. Esto es la clase de edificios a través de la cual las instituciones y los estados se muestran actualmente. Acá vemos las instalaciones a la vista en dos ejemplos con un mundo de distancia. Esto en París, cuando se inauguró este edificio, lo llamaban el órgano, porque estaba lleno de tubos. Esta es la contrafachada, no la que da a la plaza, la que da a la salida del subte, digamos. Es muy impresionante salir del subte y mirar para arriba y ver esto. El Museo del Louvre, digamos, en realidad estamos mostrando la pirámide de Pei del año 89. Esto obedece, es el acceso a la ampliación del Louvre, debajo del Cour Carré, del patio del museo. Esta pirámide impulsó el desarrollo de una tecnología nueva, porque Pei no quería que hubiera ningún elemento en la cara exterior de la piel de vidrio que no fuera vidrio propiamente dicho. Entonces, la empresa, no me acuerdo cuál es la empresa que le desarrolló la silicona estructural que permite trabajar con una estructura de soporte por abajo, los vidrios van pegados sobre esa estructura y todo lo que hay, la relación de vínculo es una silicona estructural que impulsó un cambio radical en el desarrollo de los muros de cortina de los edificios, de los grandes edificios. La terminal de Barajas, también de Richard Rogers. Este edificio lo mostramos por varios motivos, porque acá hay una estructura mixta, hay metal, hormigón, pero tiene que ver con algo que dijimos al principio, que es cómo se resuelven las relaciones de vínculo, cómo se van vinculando una parte con la otra, pero además porque tiene un muy profundo estudio del camino de las cargas y del camino de las aguas, y también por el desarrollo de un sistema de cielo raso acústico. Pensemos que este es un lugar donde transita muchísima gente, donde funcionan altoparlantes todo el tiempo, y hay un problema acústico severo. Bueno, acá vemos elementos. Esto es la zona de despacho de equipajes. Hay hormigón, hay elementos metálicos que llegan, hay elementos de interfase entre unos y otros, puentes metálicos que se apoyan en vigas de hormigón.
Ahí se ve arriba, digamos, estas lentejas de iluminación que permiten que todo el edificio esté muy bien iluminado, y el cielo raso que está diseñado con bambú para hacer el tratamiento acústico y controlar algunas instalaciones. Acá vemos el camino de las aguas y el camino de las cargas y el cielo raso del que les hablaba recién, el diseño del cielo raso. Un pequeño videíto de cómo es el proceso constructivo Ahí tienen el vínculo entre el hormigón y lo metálico. Otro elemento metálico que viene prefabricado de taller y que se monta. Refuerzos. La estructura del cerramiento. Los cielos rasos de los que hablamos. Este es un edificio de Foster del 2015. Esto es una especie de estación de transferencia. Este edificio está literalmente construido en el agua. Está al borde de donde, digamos, una zona de Londres que es una zona de oficinas. Tiene varias funciones este edificio, pero está construido en el agua. La última planta, que es un roof garden, un jardín, la cubierta, que está diseñada en madera laminada, pero fíjense qué interesante, hay dos cosas en la imagen de la derecha que son muy interesantes. Primero, el nudo está resuelto con un elemento metálico. Si ven la imagen de abajo a la izquierda, van a ver que esos módulos triangulares parecen estar inflados, y efectivamente sí están inflados. Volvemos a la imagen de la derecha, se ve ahí una especie de cañito transparente. A través de ese caño, digamos, esos módulos triangulares tienen como una doble piel, una interna y una externa, y ese cañito les insufla aire para mantenerla de esa manera y así hacer un control térmico y evitar que el viento las agite. Bueno, esto es una pequeñísima obra de Himmelblau, pero es interesante por un pequeño texto que les voy a leer que escribieron ellos como memoria de este proyecto. Este es un estudio de abogados y lo que está debajo de este bicho extraño que está posado en el techo es una sala de reuniones. Y ellos dicen así textualmente: en el tejado no podían ponerse balcones ni torreones, un contexto de proporciones, material o color no era lo deseado, sino una línea visual de energía que, viniendo de la calle, abarque el proyecto, rompa el tejado existente y lo deje abierto. Durante el diseño hemos pensado en un rayo desviado y en un arco tensado. Ese arco que crea espacio es la espina dorsal del proyecto y su soporte. Bueno, ahora vamos a hacer una pasadita por algo que van a tener que desarrollar durante el ejercicio. Primero, ¿cómo se denominan los planos estructurales? Salvo el plano de fundaciones, que se mira para abajo, todas las demás plantas se miran hacia arriba. Es decir, la losa que cubre la planta baja, el plano se llama losa sobre planta baja, y así sucesivamente hasta llegar al último piso. ¿Qué es un esquema
unifilar. Unifilar quiere decir un hilo. El esquema de la izquierda, esto pertenece a un pequeño edificio que hicimos hace algunos años. El esquema de la izquierda es digamos, el preludio de lo que es el de la derecha, que es el que ya viene del calculista. Las vigas tienen una sola línea, por eso se llama un hilo, porque todavía no sabemos, antes de que se calcule, el espesor que va a tener la viga y el tamaño de la columna. Pero el esquema sirve para darnos cuenta qué tipo de losas, si son cruzadas, si son en una dirección, si son voladizos, cómo es la escalera, dónde hay un vacío, dónde hay un tabique, y después esto pasa al calculista que lo transforma en el plano que está a la derecha. Pero a su vez, esto tiene que corresponderse con la arquitectura que hay abajo. Este edificio tenía una variante a partir del cuarto piso, si no me falla la memoria, sí. Digamos, a la izquierda está sobre segundo, a la derecha sobre cuarto. Entonces se vuelve a hacer un esquema. Y después, en rojo está marcada la estructura, y en colores la arquitectura, cómo se corresponden estos elementos estructurales para que no interfieran con la arquitectura. Un último ejemplo, esto es un ejercicio de unos alumnos de la facultad de hace unos cuantos años, era un proyecto de una embajada argentina en Montevideo, y viene a cuento con lo que les acabo de mostrar, digamos, cómo los esquemas estructurales se tienen que corresponder con la arquitectura. Estos alumnos trabajaron con un sistema de piel que estaba muy de moda en esa época, gracias al estadio que se hizo para los Juegos Olímpicos por Herzog y de Meuron, que eran este tipo de pieles tipo nido. ¿Y qué pasaba acá? Digamos, cuando los elementos estructurales que aparecen en el corte, o que se ven en la imagen que acabamos de pasar, las vigas cuando llegaban a esta piel, que era piel y soporte, no coincidían. O sea, las vigas no pegaban en los nudos de la estructura de soporte, pegaban en el aire. Entonces, esto es algo que es importantísimo que ustedes tengan en cuenta cuando hacen sus proyectos y los esquemas estructurales, es que un elemento se coincida con el otro. Última imagen de la presentación, puede fallar nuevamente. Hay un solo elemento de esta pirámide que está puesto al revés, y todos los turistas están mirando solamente eso. ¿Cuál es el mensaje? Hagamos lo que hagamos, si metemos la pata, siempre van a estar mirándonos el error. Hay que ser exhaustivos y rigurosos en el control de cada parte de un proyecto para que no metamos la pata y que no nos pasen estas cosas. Resumen de la charla: vimos la introducción, qué es una estructura, características del suelo, evolución de los sistemas estructurales, esquemas unifilares y el predimensionado, que va a estar en un anexo a cargo de Diego. Así que hasta aquí hemos llegado. Diego después va a colgar todo esto en el blog de las cátedras para que lo tengan a disposición, y esta charla también va a estar disponible para que vuelvan a escucharla si les parece interesante o les quedó algún ejemplo para revisar. Bueno, esto es todo por ahora. Muchas gracias y ojalá les haya servido. Hasta luego.